Привет, дорогие друзья! Hoy vamos a hablar de segundo caso acusativo. Antes ya habéis aprendido un poquito sobre caso prepositivo. Aquí tenéis el video. Hoy hablaremos de caso acusativo. ¿Qué es importante saber sobre caso acusativo? Caso acusativo probablemente es el más frecuente en el idioma ruso. O sea, se usa muchísimo. Y a la vez es uno de los más fáciles. Entonces, ¿cuándo se usa caso acusativo? Caso acusativo se usa para indicar el objeto de la acción. ¿Qué significa esto? Caso acusativo tenemos que usar tras del verbo transitivo. ¿Qué es el verbo transitivo? Verbos transitivos son los verbos que exigen la presencia de un objeto. O sea, son los verbos después de los cuales va un sustantivo, un objeto. Entonces, caso acusativo se usa después de los verbos transitivos. Un truco como comprobar si es el verbo transitivo o no. Intenta colocar entre el verbo y un objeto la pregunta ¿qué cosa? Si al final esta oración tiene sentido, entonces este verbo es transitivo. Lo hacemos así, por ejemplo, leo ¿qué cosa? El libro. Miro ¿qué cosa? La película. Compro ¿qué cosa? El coche. Escucho ¿qué cosa? La música. Busco ¿qué cosa? La llave. Regalo ¿qué cosa? Las flores. Espero ¿qué cosa? Un mensaje. Pongo ¿qué cosa? Lavo ¿qué cosa? Estos todos verbos permiten después un objeto al cual cae esta acción. Leo ¿qué cosa? El libro. El libro es el objeto en el cual cae mi acción leer. O por ejemplo, nado ¿qué cosa? Imposible. Verbo nadar no es verbo transitivo porque no permite después un objeto al cual cae esta misma acción. Lloro ¿qué cosa? No, imposible. Llorar no es el verbo transitivo. Sonrío ¿qué cosa? No, imposible. Este verbo sonreír no es transitivo. Entonces, el verbo transitivo es el verbo que exige y permite después un objeto, un sustantivo, un objeto que recibe esta acción directamente. Entonces, todos estos objetos en los cuales cae nuestra acción directamente, leo ¿qué cosa? El libro. Libro tendré que poner en caso acusativo. Busco ¿qué cosa? La llave. Llave tendré que poner en caso acusativo. Todos los objetos que reciben nuestra acción directamente tenemos que poner en caso acusativo. Hay muchísimos verbos transitivos. Yo diría que son mayoría, gran mayoría, 90% más o menos. No os he contado, claro, pero son muchísimos verbos. Casi todos los verbos son transitivos, o sea, los verbos que permiten después un objeto, el que recibe esta acción. Entonces, si 90% de los verbos son transitivos, así que podéis imaginaros por qué el caso acusativo es tan frecuente en nuestra habla. Es lógico, ¿no? Porque muchísimos verbos son transitivos y rigen caso acusativo. Entonces, caso acusativo se usa para indicar el objeto de la acción. Se usa para nombrar el objeto en el cual cae nuestra acción directamente. Leo el libro. Libro es el objeto en que cae mi acción leer. El libro recibe mi acción directamente. Compro el coche. ¿Compro qué cosa? El coche. El coche es el objeto que recibe mi acción directamente. Acción comprar. Entonces, estos objetos, o sea, estos sustantivos,
que van detrás del verbo transitivo, tenemos que poner en caso acusativo. Con otras palabras, si entre el verbo y un objeto se puede colocar la pregunta ¿qué cosa? Entonces este objeto tenemos que poner en caso acusativo, declinarlo en acusativo. ¿Qué significa poner en caso acusativo? O sea, declinar en caso acusativo. ¿Qué significa esto? Declinar, como ya sabéis, significa más que nada cambiar de terminación de la palabra, según la regla dada. En caso acusativo, la regla es siguiente. Las terminaciones son siguientes. Las terminaciones que tenemos que poner para declinar la palabra en caso acusativo. Como os he dicho, caso acusativo es bastante fácil y ahora veréis por qué. Mirad, si palabra que tenemos que declinar en caso acusativo es masculina, no hacemos nada, no cambiamos nada. Dejamos la palabra tal cual como es, en su forma inicial, en nominativo. No hacemos nada, la dejamos tal cual. Si nuestra palabra que tenemos que declinar en caso acusativo es femenina, entonces, si esta palabra acaba en A, tenemos que quitar A y añadir U. Si nuestra palabra femenina acaba en ya, lo mismo, la quitamos y añadimos yu. Si nuestra palabra femenina acaba en signo blando, realmente no hacemos nada, dejamos tal cual. No quitamos nada y no ponemos nada. Si nuestra palabra que tenemos que declinar en caso acusativo es neutro, no hacemos nada. Igual que con palabras masculinas, no cambiamos nada, dejamos la palabra tal cual como es, en caso nominativo, en su forma básica. Si nuestra palabra que tenemos que declinar en caso acusativo es plural, tampoco hacemos nada, no la cambiamos, dejamos tal cual. Entonces, como veis, en caso acusativo, tenemos que cambiar solamente palabras femeninas. Palabras masculinas neutras y plural no tocamos, dejamos tal cual en caso nominativo. Exactamente por eso el caso acusativo se considera uno de los más fáciles, porque tenemos que cambiar solamente palabras femeninas. Y aquí otra vez quiero subrayar una cosa. Ya veis que saber el género de las palabras es muy importante en ruso, porque es la base en la cual construimos toda gramática rusa. Entonces, si no sabéis de qué género es la palabra, entonces no podréis declinarla correctamente, porque no sabéis desde qué tenéis que partir. Vamos a ver algunos ejemplos. Это журнал es una revista. Журнал, ¿de qué género es? Masculino. Muy bien, ¿por qué? Porque acaba en el. Acaba en consonante. Si aún no sabéis bien tema de los géneros en ruso, aquí tenéis el video, porque es importante, como os lo digo siempre. Entonces, это журнал es una revista. En esta frase solamente nombro un objeto. Nombro. Entonces es caso nominativo. Nominativo se usa para nombrar los objetos. Normalmente son frases así: это журнал, это стол, etc. Si no sabéis uso de caso nominativo, aquí tenéis el video. Entonces, это журнал. Nombramos el objeto. Entonces, caso nominativo. Usamos la palabra en su forma básica. ¿Qué es forma básica de una palabra? Es la forma en la cual aparece la palabra en el diccionario. Я читаю журнал, leo la revista. Aquí ya es caso acusativo, ¿verdad? Y журнал tenemos que declinar, poner en caso acusativo. Pero según la tabla ya sabemos que palabras masculinas no cambian. No tenemos que cambiar nada, no la tocamos, dejamos en su forma inicial en caso nominativo. Entonces, я читаю журнал. Palabra tal cual en caso nominativo. Это журнал, я читаю журнал. No he cambiado nada.
Esta kniga. Esta kniga. Nombramos el objeto, libro. Nombramos. Esta kniga, entonces, caso nominativo, palabra en su forma inicial. Pero para decir я читаю книгу, ya tenemos que hacer el cambio de terminación. Porque claro que es caso acusativo y palabra es de género femenino. Por eso, según nuestra tabla, tenemos que cambiar de terminación. A quitamos y U añadimos. Эта книга, я читаю книгу. Это море. Море, mar. Это море. Nombro un objeto. Caso nominativo, forma inicial de la palabra море. Pero para decir veo el mar, ya aparece caso acusativo. Pero ¿de qué género es la palabra море? Neutro, porque acaba en ye. Y todas las palabras que acaban en ye son de género neutro. Entonces, según nuestra regla, nuestra tabla, que nos dice que las palabras neutras en acusativo no tenemos que cambiar. No hacemos nada, dejamos tal cual. Entonces sería я вижу море. Это море, я вижу море. No he cambiado nada. Это книги. Son los libros. Это книги. Plural, ¿verdad? Nominativo, porque nombramos un objeto, en este caso los objetos. Para decir leo los libros, ya tenemos que declinar en caso acusativo. Pero ya sabemos que palabras en plural no cambiamos, las dejamos tal cual. Entonces, я читаю книги, tal cual. Это книги, nominativo, я читаю книги. No cambiamos nada. Muy bien, entonces, en caso acusativo se cambian solamente las palabras femeninas. Una cosa muy importante, el caso acusativo es el único caso donde nos importa si es el objeto animado, ser vivo o inanimado. En esta clase habéis aprendido acusativo inanimado, cuando nuestro objeto no es ser vivo, o sea, objeto inanimado. Cuando nuestra acción cae a un objeto inanimado. Mesa, libro, llave, coche, etc. Para el acusativo animado tendremos un poquito diferente las terminaciones que tenemos que añadir y lo veremos un poco más adelante. Entonces, caso acusativo es uno de los más frecuentes, quizás el más frecuente de todos los casos. Uno de los más fáciles, porque tenemos que cambiar solo palabras femeninas, masculinas, neutro y plural no tocamos, las dejamos tal cual como son en caso nominativo. Caso acusativo se usa para indicar el objeto de la acción, cuando la acción cae directamente a un objeto. Con otras palabras, caso acusativo tenemos que usar cuando entre el verbo y el objeto podemos colocar la pregunta ¿qué cosa? Y cuando esta oración tenga sentido. Para hoy es suficiente. Espero que habéis aprendido la idea principal cuando tenemos que usar caso acusativo. Cómo comprobar si es verbo transitivo. Esto es muy importante porque después vendrá el tema de caso dativo y normalmente soléis confundir caso acusativo con caso dativo y la diferencia será exactamente en la idea de los verbos transitivos. En descripción de este vídeo encontraréis el deberes para practicar las terminaciones de caso acusativo. Mis clases salen 3 veces a la semana. Entonces nos vemos pronto. Пока-пока.